Saludos mi gente, bendiciones. Gracias por estar aquí conectados una vez más. En este día estoy aquí con mi amigo y mi hermano Luis Jiménez y vamos a estar dándole continuidad al tema de la semana pasada, donde comenzamos a hablar, ¿verdad?, sobre la existencia del personaje llamado Jesús, si fue o no fue un personaje histórico o si simplemente era Jesús un mito y pudimos, ¿verdad?, poner un poco de información al respecto y dejarle saber a las personas de que no hay duda históricamente de que existió ese personaje llamado Jesús. Antes de comenzar, Luis, si tú quieres saludar a las personas que están conectados. Claro que sí, muy buenos días, gracias Marco. Esperamos, ¿verdad?, que este nuevo episodio sea de bendición y como tú dijiste, ¿verdad?, dele me gusta, presione esa campanita y comparta para que nuestros videos sean, ¿verdad?, difundidos a través de más personas. Excelente. El día de hoy vamos a entrar a un tema bien interesante y de verdad que apasionante conocer algunos detalles sobre estos temas, porque es lo que le da fundamento a nuestra fe como cristianos. Y luego de nosotros haber analizado, Luis, que Jesús fue un personaje histórico, presentar algunas fuentes, ¿verdad? Sí. Extra bíblicas que de personas que no fueron creyentes, algunos historiadores que mencionan a Jesús, siendo ellos del primero y del segundo siglo, y refiriéndonos también a la Biblia, presentando la Biblia como lo es un documento histórico. El día de hoy queremos analizar si verdaderamente ese personaje llamado Jesús murió y si coincide con la cultura de aquel entonces, que yo creo que es algo bien interesante. Y cuando nosotros, por ejemplo, analizamos el relato bíblico sobre la muerte de Jesús, nosotros nos encontramos con algunos detalles que son extraordinarios. Y me gusta mucho, Luis, porque sobre la muerte y la sepultura de Jesús hay más detalles en la Biblia que lo que se conoce de cualquier personaje antiguo. La Biblia, al narrar ese acontecimiento, sin ellos saberlo, ¿verdad?, los escritores, yo creo que Dios fue bien cauteloso al dejar todas las evidencias ahí escritas en su palabra para que no haya forma de poder negar lo que fue la vida, la muerte y la resurrección de este hombre llamado Jesús. Y el día de hoy, sin más preámbulo, vamos a ver lo que dice la Biblia. Verdaderamente murió ese personaje llamado Jesús. Bueno, la Biblia, lo primero que quiero yo mencionar, Luis, es que, déjame ver, denme un segundito y aquí estamos. La Biblia dice, denme un segundito, perdón. A lo que tú estás buscando, Marco, vamos a hacer referencia también que tenemos que hacer una referencia que tú mismo plantaste en el programa anterior, que es que nuestra fe está basada en un solo acontecimiento, que es la resurrección de Jesucristo. Y para él poder resucitar, tuvo que haber muerto. Y para él tener que haber muerto, tuvo que haber nacido. Hoy estamos tratando, ¿verdad?, lo que es la muerte de Jesús. Y a diferencia de las otras religiones, como es la islámica, como es la judía, e incluso como es la religión atea, porque el ateo se cree que no es religioso, pero déjame decirte que la creencia que ellos tienen y esa firmeza que ellos tienen en no creer, le es más, ellos tienen más fe que nosotros mismos que creemos. Porque para Es tú una no, religión, es una religión. Para tú sin no, duda alguna. para tú no creer, tú necesitas más fe que para tú creer. Lamentablemente viven con ese engaño de que no quieren creer. ¿Cuáles son sus fundamentos o sus estilo de vida o su estándar moral por la cual no quieren creer? Bueno, ya eso es de cada quien. Pero la idea, ¿verdad? No es una idea que inicia el cristianismo con una idea filosófica. Empezó con un acontecimiento. Y yo creo que la única religión que empieza con un acontecimiento es la de nosotros, que es la cristiana, Marcos.
Así es. Yo más adelante voy a hacer mención de algo que dijo Justino Mártir, que es brillante lo que decía este señor, pero antes de eso, me gustaría mencionar algunas observaciones que hace la Biblia referente a la muerte de Jesús. Por ejemplo, cuando tú vas a la Biblia, en Mateo 27, versículo 2, la Biblia dice que Jesús fue entregado a Pilato. Y es bien interesante porque nosotros sabemos que la historia, ¿verdad?, comprueba que ese hombre llamado Pilato fue gobernador de la región donde Jesús fue crucificado. Sí. Incluso hay evidencia arqueológica, no solamente bíblica, de que Pilato fue gobernador, tetrarca de esa ciudad en el periodo exacto en el que la Biblia dice que Jesús fue entregado en las manos de este hombre. Dice que este hombre era un miembro del orden ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 al 36 después de Jesús. O sea, que comenzando por ahí, Luis, cuando se comienza a narrar el proceso de la muerte de Jesús, no solamente se menciona a un Juan de los Palotes, Sí. se menciona a un hombre que era gobernador de un imperio que hasta el día de hoy existe y que se puede verificar que ese era el personaje que estaba gobernando. Amén, amén, Marco. Tú hiciste esa comparación que hiciste, me gusta, porque volvemos a la religión atea. El ateo no creía que Pilato existía. Gracias por mencionar ese nombre y es importante estos datos. ¿Por qué negaban la existencia de Jesús antes? Porque negaban que un tal Pilato existió en aquellos tiempos. Pero qué bello que existe la arqueología. La arqueología, Marco, desde el siglo XX en adelante, está haciendo los descubrimientos que le están dando más fuerza al cristianismo que Así es, cualquier otra creencia. así Y es, me encanta porque la arqueología está encontrando todo lo referente al cristianismo, buscando a través de la misma Biblia, que es lo así más es. maravilloso. Y ellos dudaban de la existencia de este hombre llamado Pilato, como estábamos hablando, para no entrar en otro tema. Y en el 1961, eso fue antes de ayer, como que dice, en el Sí, 1961, encontraron, ¿verdad?, esta roca con esta inscripción que decía, para Poncio Pilato, tetrarca. Óyeme, eso fue algo que desmontó una creencia que ponía en duda no tanto la existencia de Pilato, sino la de Jesús. Gracias, Marco. Era ese comentario que tremendo, quería hacer. tremendo, tremendo. Y vamos a poner la referencia, Luis. No sé si podamos poner la imagen que la tenemos ahí de esa Sí. inscripción, ¿verdad? Que fue descubierta en ese tiempo, para que la gente pueda de manera específica ver lo que dice y pueda buscarlo. Amén. Otro punto bien interesante sobre la muerte de Jesús, que yo sé que tú vas a abundar un poquito ahí, Luis. Vamos, ¿verdad? Pero sé que tú tienes una buena información sobre eso. Es que la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 39, dice que un centurión romano vio que Jesús estaba muerto. Sí. Y es bien interesante. Estos son detalles que uno lo ve y quizá uno le puede pasar por arriba y entender que eso no tiene ninguna validez o importancia, pero no es así. ¿Por qué? Porque es muy importante saber, primero, si eso existía, si existían en esos tiempos lo que eran los famosos centuriones. Yo creo que es importante analizar si verdaderamente ellos tenían la costumbre en ese tiempo de crucificar a personas, Ujú. si tenían esos centuriones algún tipo de preparación en cuanto a lo que era crucificar gente. Son detalles que le dan mucha veracidad a lo que dice la Biblia. Nosotros, por ejemplo, gracias a la historia, nosotros hoy en día podemos verificar que los centuriones romanos específicamente eran expertos en crucificar
personas. Los centuriones romanos, muchos de ellos eran entrenados exclusivamente para crucificar gente y para asegurarse que una persona estuviera muerta. Y yo sé que tú vas a decir un poquito sobre eso, Luis. ¿Por qué tenían estas personas que estar seguros de que a quien ellos estaban crucificando debía estar muerto? Bueno, está muy buena esa pregunta, Marco, porque a veces queremos estudiar las escrituras o estos temas, ¿verdad?, de la antigüedad y traerlo a nuestros tiempos, cuando tenemos que estudiar las leyes y costumbres de aquellos tiempos. Pues mira, Marco, si por casualidad un centurión se equivocaba y decía que una persona estaba muerta y esa persona estaba viva, lamentablemente no pagaba solamente él, sino que también la familia entera de él eran asesinadas. Eso, óyeme, los romanos no, para decirlo aplatanadamente, no comían cuento con eso. Los No romanos cogían esa. no cogían esa, no cogían esa. Y ellos, al que tenían para asegurarse que estaba muerto, era una persona que estaba entrenada con eso, Marco. Una persona que estaba segura de que cuando entregaba ese cuerpo era un cadáver, porque él sabía que su vida y la de su familia estaba en peligro. Y eso lo podemos ver más adelante también cuando el apóstol Pablo y Sila están presos y ocurre el terremoto, ese sismo que ocurrió, y este guardia o cuidador de la cárcel cree que todos estos presos se han escapado. Él trata de asesinarse y Pablo lo detiene. Es decir, pensamos que él trata de asesinarse porque él se siente mal. No, no es por eso, es porque él sabe que si esos presos se le escaparon a él y a la familia, óyeme, Lo iban a matar. lo iban a matar. Entonces, esa costumbre tenemos que saberla. ¿Por qué es tan importante saber que ellos se aseguraron que él estaba muerto? Porque su vida estaba en peligro, Marco. Wow, tremendo. Muy, muy interesante ese otro punto que mencionaste del otro soldado, el guarda, y ese acontecimiento de la cárcel, ¿verdad? Porque esa era la razón por la que él se quería quitar la vida. No era porque él estaba triste, ni porque le importaba ni Pablo ni los presos. Mucho No, es menos. que él sabía, no, él sabía que se lo iban a lamber, como decimos en buen dominicano. Eh, Hay otro punto, Luis, bien interesante. Yo creo que este es una de las evidencias científicas más extraordinarias para afirmar la muerte de Jesús. Y se encuentra, por ejemplo, en el libro de Juan, en el verso 19, perdón, en el capítulo 19, versículo 34. Allí pone un dato sorprendente y dice que del costado de Jesús Oh, wow. salió agua y sangre. Y sabemos que también muchas personas por mucho tiempo a través de la historia dudaban y decían que eso era mentira, que del costado de una persona no podía salir agua y sangre hasta que eh, se conoció médicamente que eso es una condición que pasa cuando, si no me equivoco, le llaman un derrame pleural, Sí, y es verdaderamente una condición que indica que cuando se le reventó ya el corazón a Jesús, y me disculpan si no menciono médicamente, ¿verdad? Los términos correctos, pues no soy médico, pero sí la medicina ha demostrado de que cuando eso le pasa a una persona es porque se le ha reventado el corazón y está muerta, lo cual me parece muy, pero muy interesante, porque en esos tiempos esa gente no sabían de ciencia, por lo menos al nivel que estamos nosotros hoy en día. Esa gente no sabían, quienes estaban escribiendo, no sabían que eso era una condición médica, ni mucho menos. Lo que nos dice a nosotros que verdaderamente, mi hermano, mis hermanos, es un detalle digno, por lo menos, de tomar en consideración para investigar. Le da sí. mucha veracidad a ese relato. Luis, dale, te iba a decir algo. No, no, claro que sí, Marco. Ese detalle le da mucha veracidad y le da, ¿verdad? Mucha, mucha, mucha importancia
a lo que estamos hablando el día de hoy. Y los responsables, ¿verdad? Ponernos a estudiar y buscar qué pasó en realidad. También, Marcos, hay otro dato bien importante. Y para eso vamos a remontarnos a Marcos, Marcos capítulo 26, donde Jesús está en Getsemaní, en esta montaña de Getsemaní, en este monte, donde Jesús llega con sus discípulos y está orando. Dice la palabra que oró tan intensamente, el dolor fue tan fuerte que sudor se le ligó y no sudaba, sino que botaba eh, agua Gotas de que sangre. eran como gotas de sangre de tan fuerte. Y la gente dudaba de esa condición, como dudaba también del ahogamiento y después de cómo se les revienta el corazón, médicamente hablando, clínicamente hablando. Eso lo puede comprobar los médicos que ya lo han comprobado. Y esto, Marco, que les pasó a Jesús, le sucede a mucha gente hoy día. Y esto se llama, una enfermedad llamada hematidrosis. Y la hematidrosis, mi hermano, eso se le atribuye a un estado muy intenso. Cuando una persona está con mucho estrés, provoca una congestión de los pequeños vasos sanguíneos que nosotros tenemos en el cuerpo entero, y eso lo que hace es que esos vasos sanguíneos, ¿verdad? Revienten estas glándulas, lo cual cuando tú estás sudando se unen al agua que uno bota, ¿verdad? Del cuerpo, y por eso se ve una mezcla de agua y de sangre. Y eso fue lo que le pasó a Jesús en ese tiempo, una hematidrosis, mi hermano. Él te estaba sufriendo, él sabía lo que iba y por ende sufriendo, oye, me le iba a era la carga de los pecados del mundo, Marco, que iba a cargar. Y eso lo tenía él, ¿verdad? Como te diríamos a ti, mucha gente dice, pero era Dios, está bien, pero para él poder romper la ley, que a eso fue que vino, él fue humano. Él Claro fue que sí, 100% humano. Y, exactamente. y ese relato, muy, muy bueno ese punto también, Luis, porque así como tú decías, perdón, por ejemplo, también en Lucas 22, del verso 39 al 44, narra ese mismo acontecimiento que tú mencionaste. Y la Biblia dice que Jesús estaba en una agonía extrema. Jesús estaba estresado, estaba ansioso porque él sabía que se acercaba el momento de su muerte. Estaba muy afligido y toda esa carga que él tenía emocional, como tú bien decías, Luis, provocó que él sudara gotas de sangre. Y Ujú, esos son detalles bien interesantes porque antes no se conocía que eso verdaderamente podía ocurrir. O sea, mucha gente dudaron. Esa fue otra de las excusas que mucha gente usó en algún momento para decir, no, el relato bíblico sobre la muerte de Jesús no es cierto. Decían, eso es un invento. No hemos visto, no se conoce, la ciencia no conoce nada eh, que se pueda comparar a ese relato específicamente. Y al día de hoy nosotros sabemos que sí, que es algo que es real y es exactamente cuando le ocurre a alguien esa situación, es cuando está exactamente en una situación como la que se encontraba Jesús. O sea que yo creo que verdaderamente hay muchas pruebas, ¿verdad? Para uno poder decir que según el relato bíblico, no solamente ya por la historia, sino que incluso detalles que la misma ciencia comprueban sí. de que el personaje llamado Jesús verdaderamente murió. Y aparte de lo que mencionamos hace un ratito, los centuriones romanos, que eran personas expertas, ¿verdad?, en llevar a cabo ese tipo de muerte. Y la causa o la razón por la que ellos tenían que estar 100% seguros de que esa persona estuviera muerta, porque le costaría la vida a ellos y la vida a sus familiares, yo creo que son mucho más que suficientes para nosotros poder decir hasta este punto que Jesús existió porque ya la historia lo comprueba, pero también podemos agregar
de que también ese personaje llamado Jesús murió, lo que nos pone un poquito más cerca para entrar al próximo punto, ¿verdad? Que va a ser el punto de la resurrección. No sé si tú querías agregar algo más ahí, Luis. Sí, yo creo, Marco, que ese punto de la muerte de Jesús está claro, pero también yo creo que podemos, yo quiero abundar un poco en el sentido, Marco, de que, ok, él murió, pero porque lo crucificaron. Óyeme, Marco, acuérdate del castigo que Jesús recibió antes de él ser crucificado. El castigo que recibió, los lastigazos que recibió. Y cuando a él ¿verdad? Le dieron esos lastigazos, lo tenían, Marco, que era, a él no le dieron con un simple látigo. Ese látigo estaba preparado y que al final tenía, ¿verdad? Pedacitos de huesos y tenía plomo para cada vez que le diera un latigazo, ese plomo hiciera fuerza y ese hueso agarrara y trayera pedazos de su cuerpo. Antes, los romanos tenían por costumbre 39 latigazos a lo que ellos eh, Azotaban. azotaban, gracias Marco. Y científicamente se ha demostrado que la sangre que Cristo perdió en ese azote y cargando la cruz, cuando Cristo cargaba la cruz ya para el Gólgota, científicamente, médicamente, hay pruebas que hay médicos que han hablado de eso, que hablan de eso. Ya Jesús estaba anémico, ya Jesús no tenía, ¿verdad?, la fuerza que tenía que tener y por ende lo hacía más susceptible a esa muerte que recibió Marco. Es decir, no fue simplemente que a él lo llevaron y lo crucificaron por el simple hecho de crucificarlo. Antes de crucificarlo, él fue castigado. Él fue castigado y como tú dijiste ahorita, la palabra también dice en un salmo, dice que ni uno de sus huesos iban a estar rotos. Y esa palabra se cumplió cuando en vez de la costumbre romana, que era quebrarle las rodillas para que Sí. terminaran de morir, ya el centurión que estaba abajo vio que él estaba muerto, que no había necesidad de quebrarle las rodillas y por ende el guardia le cruza el costado con con la lanza para simplemente ver si él iba a dar su última respirada o se iba a mover para entonces quebrarle los huesos de los pies. Tremendo. Tú sabes que ese otro de los puntos, Luis, que uno debe de tomar en consideración cuando uno analiza este tema de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, tú te refieres, te vas allá atrás y cita uno de los salmos, eh, pero una de las mayores evidencias, ¿verdad? También sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús son las profecías cumplidas en Jesús, que nosotros no entramos en ese punto, pero está ahí, ¿verdad? Porque ahí pudiéramos tomar bastante tiempo. Fueron cientos de profecías Sí, las que se cumplieron en la vida de este hombre llamado Jesús, tanto desde su nacimiento hasta el día de su muerte. amén. Se profetiza cómo iban a ser, dónde iban a ser, la condición que iban a ser. Se profetiza quiénes iban a ir al lugar donde él iba a nacer. Se profetiza que de las estrellas que iban a moverse, ¿verdad? Una estrella que se iba a mover para dar indicación de que había nacido el Mesías. Se profetizan tantas cosas sobre su vida, sobre su ministerio, y se profetizan tantas cosas sobre su muerte que nosotros no conocemos. No existe evidencia, no hay evidencia, y usted lo puede buscar y si la encuentra, nos la puede traer y nosotros la vamos a investigar y analizar. No hay evidencias de que haya existido una persona en la historia de la humanidad, ni siquiera en ninguna religión, donde se hayan cumplido profecías y puedan ser demostrables, como lo pasó
como ocurrió en la vida de Jesucristo. Y yo creo que es un dato muy, muy interesante. Y nosotros estudiamos, Luis, no sé si recuerda, cuando estábamos haciendo uno de esos seminarios, no recuerdo cuál era, si era el de Cross Examen, que ellos daban unas estadísticas y decían que la probabilidad para que una profecía, entre 1 a 5 profecías, si mal no recuerdo, se cumpliera en una persona, habría que coger un espacio como el tamaño del estado de Texas Sí. y llenar toda la superficie de ese estado con monedas. Imagínese usted coja moneda y llena toda la superficie del estado de Texas completo de monedas de $1, vamos, de las monedas que son de $1 o una cuora o cualquier tipo de monedas así. Y usted coge una moneda, usted le escribe algo a esa moneda y usted la tira en esa superficie que está llena de monedas y usted agarra a una persona, le tapa los ojos y usted lo suelta en Texas y le dice encuentra la moneda que está marcada y las probabilidades son 0. Sí, La pero probabilidad de que esa persona encuentre la moneda que está marcada es 0. Asimismo es de improbable que 2, 3, 4 profecías se cumplan en la vida de una persona. ¿Ok? Y yo no sé si usted entiende, y este dato es bien importante, porque cuando estamos hablando de profecía, decimos lugares específicos, cosas específicas. Por ejemplo, que se profetice de dónde va a nacer una persona, cómo va a ser su madre, en qué año va a nacer, bajo qué imperio va a nacer, cómo va a vivir, detalles específicos de la muerte. No se conoce en la historia de la humanidad ningún relato de ningún personaje que dé tantas especificaciones como la Biblia, el Antiguo Testamento, daba sobre la vida de este hombre llamado Jesús. Y usted no nos tiene que creer, usted analice las profecías bíblicas, estúdielas, ¿verdad? Si a usted le interesa, usted se va a dar cuenta, por ejemplo, en el día de la muerte de Jesús se cumplieron aproximadamente 29 profecías solamente en un solamente día. un día. O sea, lo que nos dice a nosotros, por lo menos, oye, es digno de estudiar y analizar las evidencias que se están presentando sobre este hombre llamado Jesús. Porque si verdaderamente fue así, él no pudo ser uno más. Amén, Y amén. sabemos que no lo ha sido porque es el único que ha tenido la capacidad, como tú dijiste, Luis, de dividir la historia en un antes y un después. Y un después, amén. Eso no lo ha hecho ni el COVID, ni nada de Nadie, eso, Marco, nadie. Entonces, nadie. lo más bello de esa profecía, Marco, eso fue en la certificación, me acuerdo, de Biola University. Ok, Que no simplemente te sueltan en Texas, es decir, llenan el estado de Texas entero, que es el estado más grande, creo, de los Estados Unidos, y te vendan los ojos y de un solo exacto. intento, tú tienes que sacar esa moneda. Es decir, que no es que te suelten y tú empiezas a caminar y a buscar, no. Te vendan los ojos. Es decir, es tan difícil que Sí, es casi improbable, mi hermano. Pero gracias a Dios por eso. Nada, Marco, yo amén. creo Amén. que la parte de la muerte de Jesús está cubierta a lo que cabe. Informaciones básicas, informaciones, ¿verdad? A la mano que usted la puede conseguir. Muchos libros hablan de ella. El Internet, sea inteligente, sea edúquese cuando te vaya a buscar algo en Internet, vea cuáles fuentes usted busca, fuentes creíbles, porque encontramos muchas cosas en el Internet que puede ser de bendición, pero puede ser también de confusión. Entonces, nada, Amén. Marco, yo creo que gracias, vamos a darle gracias al público. No olvide darle like, darle me gusta, presione esa campanita, compártanos, por favor, compártanos, que queremos llegar a más gente, queremos ser de bendición, queremos ser, ¿verdad? Estas personas que traen la palabra de Dios y que por lo menos nosotros ponemos esa pincelada, como yo digo, para abrir el apetito a que usted siga estudiando de lo que es la palabra de Dios. Amén. Amén, Luis. Tú sabes que antes de cerrar,
me gustaría, como hacemos siempre, que le demos a la gente alguna referencia del material, uno de los materiales que nosotros usamos, eh, y uno de ellos para este tema, y hay mucha información sobre la resurrección, la vida, la muerte de Jesús, y hay muchos libros, muchas informaciones de otros libros dentro de ese, perdón, y el libro se llama Nueva Evidencia que demanda un veredicto. Nueva Evidencia que demanda un veredicto, de Josh McDowell. Eh, el libro tiene muchas referencias de todos los tipos, científicas, históricas, arqueológicas. Usted puede revisarlo, no crea lo que dice el libro, no crea lo que nosotros estamos diciendo, simplemente estúdielo, analícelo, como tú decías, Luis, investigue. Haga su diligencia. Investigue, sí, haga su diligencia, y estamos seguros que si usted está interesado en conocer la verdad, usted la va a encontrar, porque sí hay una verdad sobre todos estos temas. Así que Amén. gracias por la sintonía, gracias por estar ahí conectados. Comparta, dele me gusta y Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones. Amén.